Próxima estación. Observatorio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, saludando desde Pantitlán hasta el extinto Toreo, desde Ciudad Azteca hasta Tasqueña y pasando por todos los colores habidos y por haber en el arco iris de estas vías de la vida conocidas como el metro. Qué poético. No, hombre. Sí, se me acaba de ocurrir. Yo soy Gonzo y como cada semana la señal. Yo soy Gonzo y como cada semana Eso, güey. Casi le tengo a la traba, güey. Dificultades técnicas. me acompañan el señor Cosateno. Hola a todos. Muy buenas noches a todos. Gracias por vernos. Ya ahora sí estamos en el mes de noviembre. Ya y regresamos a nuestra programación regular. Vamos a dejar el miedo un poquito de lado. Un poquito, ¿no? Pero esperen próximamente, en un ratillo más, un especial, en vivo. De más miedo. El especial que les Será debemos de mórbido. 200 suscriptores. Pero ya lo iremos comentando ahí programa Poco a a programa para que estén atentos. Pero que sí nos vayan diciendo o avisarles que más bien va a ser algo muy íntimo. Así ¿no? es, va a ser Ahí abajo. les conferencias y ustedes dialogando. Les conferencias se abrirán de abrirá su corazón para como el ustedes. señor Ente en ese programa donde nos burlamos de él. Ah, sí, hace. Dale. Digo, donde abrió su corazón. Muy buenas noches a todos. Cara de Ben Affleck. Adelántenos, señor Cosateno. ¿Cuál es su estación del metro favorita? En Pino Suárez. Digo, no es cierto, no, la verdad, la verdad me gusta mucho porque yo vivo por ahí, por los de la línea verde, los de la línea 3, sobre todo la estación de Viveros, que está cerquita de mi casa, y la estación, como que Zapata, no sé, me gusta como que tiene muchas cosas alrededor, no sé, me gusta como la zona en la que está, Claro. y la conexión que tiene, ¿no? Son las... Ah, bueno, y también agregaría una última, porque ahí está el Comic Rock Show, la de Hidalgo, porque yo sé que cada vez que la veo estoy a punto de ir a ver harto juguete y muñequito y cómic. Serían mis 3 estaciones favoritas, pero bueno. Ok. También asimismo nos acompaña el señor del Frente Amplio Popular, el señor O sea, esta noche motorizado, el señor... Ah, no, no es cierto, Parece excelente. que vaya, y los sonidos no son ni Pensé que ibas a decir, parece que... Díganos, señor Ente, ¿cuál es su estación favorita? Pues la Z. Salvajemente, no se ve con la competencia. Yo creo que la línea azul en general, porque la he recurrido toda mi vida. Va a llorar, en serio. Está Otra vez el bebé. Observa sus ojitos. Soy un buen actor de teatro. Estoy desveladito. Contratación. Ponme música triste, por ejemplo. Muy bien. No, la línea azul, sin hacer alusión a nada, Popotla, me gusta. Porque iba con mi tío de niño. Saco conclusiones de que por ahí... Sí. Ahora, por ejemplo, me gusta Revolución porque caminando llego al suburbano y el tren suburbano me agrada bastante. Me siento yo en Francia, claro. Pero yo creo que la línea azul en general. Y pues la verde un poquito por aquello de la nostalgia universitaria. Pero así. Muy bien. Saludos porque me bueno. dijo salud. Saludos a todos. Y uno de nuestros señores más intelectuales que Tal, los tenemos demás no dentro del No, canal, el señor Javo. Hola, ¿cómo estás? No, yo. Ya con También un va a llorar, chillón, ya van a llorar. ¿Qué estación te gusta, Javo? Realmente no tengo una preferida, No lo pero hemos planeado esto. hay dos interconexiones, dos pasajes que me gustan mucho. El primero, no sé curiosamente dónde está, si en Cuatro Caminos o es en una estación en la que tienes que caminar mucho, Zócalo. pero el traslado de una línea a otra, porque aquí en México puedes transbordar, se le llaman, Sí. pasar de una línea a otra caminando unos metros. Esa es inmensa y resulta que hay una especie de planetario El paseo de la ciencia. En La la raza. raza. En la En la raza, sí. y Está chido. La línea amarilla, ¿no? y, Verde y amarillo. y hay un momento en el que hay, no sé por qué se les habrá ocurrido a estos tipos que lo montaron, pero por la seguridad. Porque llega un punto en el que está oscuro todo, pero comienza a proyectarse estrellas. Como luces, sí, es Sí, como sí. la bóveda celeste. Exactamente. Como las constelaciones. Ajá.
Y el segundo es precisamente el que va de Zócalo a Pino Suárez o viceversa. Los libros. Porque es una zona donde hay... Culturales. De hecho se llama el pasaje de los Pasaje libros. de los libros. Y ahí hay varias editoriales y hay ofertas de libros muchas veces. Entonces, También algunos espectáculos, ¿no? Llegan a proyectar Sí, sí. cosas o pláticas, ¿no? Hay Eventos, sí. ¿no, ¿es copia o sí es una imprenta original? Que te dicen que no te acerques, ¿no? Es una... ¿Una Sí, réplica? sí, no, es auténtica. Es auténtico. Ujú, sí, Pero Una obviamente ya- Gutenberg. Pero ya está Ya. conservada, ¿no? Y que dicen que sí es la única estación, al menos del metro de la Ciudad de México, que conecta, perdón, un único pasaje que conecta dos estaciones como tal. O sea que sí, Sí, puedes sí. hacer dentro del metro todo el transcurso de una estación a otra. Es la única que puede hacer. Ajá, sí. Sí, pero no hay transbordos caminando de otra estación a otra, pues. Sí, tienes que irte por arriba Así si es, quieres sí, claro. caminar. Ujú. O por las vías. Ahí Tú se sabrás. los dejo. Hay Gracias, casos, señor hay casos. Havok. ¿Y tú, señor Gonzo? Espera. Y en cabina tenemos al señor No, productor que siempre nos está pues grabando. El señor productor ya no viaja en metro, ¿sabes? No, pues el señor productor es Señor pudiente. productor de sus épocas, cuando acompañaba a sus sus compañeritos épocas. pobres, ¿qué estación del metro le gustaba? Híjole, pues Zapata es una de las que me gusta bastante. Zapata, la línea... ¿Arriba Zapata? Arriba Zapata y Arriba la otra. la otra. Ok. Muchas gracias. Ya, Cállese ya. Ya es todo. No, sí, nosotros sí lo queremos oír, señor. Gracias, Ajá. gracias. es una voz delicatessen. La línea 2 igual, pues todo el tiempo era como de mis preferidas. Siempre La la usaba. azulita. Sí. Entonces, y cuando se abrió esta de la línea 12, Zapata era Ujú. de mis preferidas. De la dorada. Que casi en paz descanse, pero Sí, todavía no. Gachamente. Pero bueno, a ver si ahorita Claro. hablamos brevemente de algo De de eso. eso, Pero bueno, Seguramente. Yo soy Gonzo, somos los más... Ay, iba a decir el otro programa. Somos Les ¿Qué Conferencias. onda con Una esto? producción de Vega Studio. Pues hoy vamos a hablar del ¿Cuáles son metro. tus estaciones? estaciones? ¿También Zapata? Ay, sí, ya saben, casi. Lugar común. No, es que sabes que tiene Zapata que está bonito. Que es Bigote. una estación que entras... Sombrero. También hay el Zapata. No, es que dentro del metro tiene un área comercial cuadrada que me recuerda mucho a la película de Robocop 2. Es verdad. Porque recuerdo que llega Robocop y hay como así un centro así donde hay un montón de niños delincuentes, pero que tienen rampas de patinaje y maquinitas. Y se me figura mucho Sí, eso. como un centro comercial Ajá. pequeño, de plaza, de pueblo, ¿no? Es verdad. Ajá, y tiene ¿cómo se llama? Y tiene muchas maquinitas y ahí es el de los pocos lugares donde tenían Tatsunoko contra Capcom. Ujú. Y estaba muy padre eso. Sí. También había ahí un puesto de revistas que vendía harto cómic. Sí. Muy bueno, pero ya no lo he Y visto. atrás, Y de Cubo ah, Rubik sí, también, pues, sí, era como que muy fricoso el asunto, independientemente del cómic. Estaba Sí, muy sí. padre. Y está más cerca que muchos bueno. otros lugares. A lo que te truje. Pues hoy vamos a hablar del metro y tenemos que hacer la primera pregunta de cada semana. Señor Cosateno, ¿qué es el metro? Bueno, el metro es un sistema de transporte colectivo. O una unidad de medida. Una unidad de medida, pero es que lo que pasa es que se llama metro y no solo aquí, sino en Que varias mide partes de la punta de del mi mundo. nariz. No, porque supuestamente es una acotación, un corte del transporte metropolitano. Hace alusión a la metrópolis, que es una ciudad grande, pues, ¿no? De hecho, el concepto metro lo utilizamos nosotros y algunos otros países del mundo, pero por ejemplo en Buenos Aires, el metro más viejo de Latinoamérica, que viene de 1913, le dicen el subte, ¿no? Porque ellos utilizan el concepto subterráneo. Por ejemplo, los londinenses le dicen tube el tube, el tubo. El pues. underground, ¿no? Ajá. Sí, claro, underground. Porque casi todas sus estaciones son el túnel sí es como muy estrechito. Ujú. Aquí las estaciones más parecidas a viveros, ¿no? Los Ujú, túneles en exacto. Londres. Sí, son más túneles. Y aquí son también en los Nueva York, monstruos, por ejemplo. ajá, También sí. el subway ahí, ¿no? Subway. Supongo que debe tener que ver con la consistencia de la tierra y las posibilidades. Sí, sí. de Sí, construir. muchas cosas. Y eso es lo que, digamos, hace interesante al metro de la Ciudad de México, que, digamos, siempre se destaca como un lugar que su construcción tuvo, pues, bastante problemática. Ya se sabe que nuestra ciudad, bueno, digo nuestra porque, aunque yo no nací aquí, también me considero de alguna manera, pues, Ya habitante. lo adoptamos. Tú Bueno, sí yo- eres un auténtico chilango. Pues sí, en el concepto original, ¿no? ¿Te hablas así, carnal? No, pues yo soy acá. No, es que originalmente chilango era... Era los que venían de Ah, fuera. claro. Pero bueno, yo ya acepto mis dos ciudades, así como donde nací y donde... Tu dualidad. Mi dualidad. Pero bueno,
digamos que la construcción del metro se da a raíz de todas estas reflexiones que se hacen en México del concepto del milagro mexicano, ¿no? El milagro mexicano, que es como una tendencia del gobierno y de algunas empresas a que México estuviera autosustentable por ahí de los 40, 50, que hubiera auge de la industria, que hubiera auge en el cine, por ejemplo, ¿no? Hubo una gran industria cinematográfica, ya que Hollywood se vio afectada por la Segunda Guerra Mundial. Se dice que el cine mexicano pues, tuvo su boom. Hay una película muy interesante que se llama Una familia de tantas, protagonizada por Fernando Soler, donde se ve cómo va pasando del México medio rural al México más moderno. O sea, ya traen refrigeradores y tienen otras cosas, ¿no? Entonces, este concepto nace, el del metro, según esto, por unos estudiantes originalmente que querían hacer un monorriel de la UNAM, unos estudiantes de la UNAM, que iniciaron un proyecto allá en los 50s, pero que fue desaprobado pues, porque tampoco había suficiente dinero para llevarlo a cabo. Después se fue intentando otro par de veces hasta que en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se propone otra vez y se aprovecha la visita del presidente de Francia en ese momento, que se llamaba Charles de Gaulle, no sé cómo se pronuncia. No sé, no tengo idea, pero se escribe Gaulle. Se está ahogando. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, pues digamos, interactúa ahí con Díaz Ordaz y llegan a la conclusión de que podían implementar un proyecto viable de metro. Los primeros vagones fueron franceses, ¿no? Sí, así es. De hecho, todavía ya se sabe, hay... pues toda esta cercanía que México tiene con Francia desde el porfiriato, ¿no? Siempre ha habido como una relación existente. Que es casi por ejemplo, francés, güey. que es... Zinedine Zidane. Y el metro tiene una experiencia francesa, ¿no? En una estación. Claro, el Bellas Artes tiene su Art Nouveau, su entrada Art Nouveau, que así es como son las entradas allá en el metro de París. Ese me consta porque los únicos 2 metros que yo conozco, aparte del de la Ciudad de México, es el de París. También conoce este metro. Ese es metódico. Así sí, merece. Ese es metódico. Conozco el de Pino Suárez. Ese también es importante. Así es. Sí, el señor pero bueno, nos ha representado en Francia dignamente. Vi el metro de París y conozco el metro de Bilbao también, que a lo mejor ahorita podemos hacer ahí unas contrastaciones interesantes. Pero entonces empieza este proyecto, se da mucho dinero Francia, de hecho da más dinero del que invirtió México para que se pueda construir el metro y se inaugura en el 69, empezó a construirse en el 67, previo a las Olimpiadas, previo a la matanza de Tlatelolco y todo esto, durante cierta bonanza todavía del sexenio de Díaz Ordaz, y se termina en el 69. Se estrena el 4 de septiembre del 69, lo estrena Díaz Ordaz, curiosamente iba por ahí también el poeta Salvador Novo, quien redactó una ¿cómo se llama? Una relatoría, una crónica, exacto, una crónica sobre el metro, ya que él se había entusiasmado mucho de que el metro de Nueva York le gustaba mucho, ¿no? Él ya sabes que era muy cosmopolita, etc. Le decían Nalgador Sobo, ¿no? Así como Nalgador Sobo. Porque además pues era gay, ¿no? Él fue todo un personaje, pues, Salvador Novo de la cultura mexicana. Y entonces se inaugura el 4, pero el 5 entra en servicio como tal. Y se dice que la primera que abordó el metro fue una estudiante, curiosamente. Una estudiante y lo abordó en Zaragoza. Y desde ahí la maldición. De que los estudiantes estemos ahí involucrados en el metro. Y también viajaron en ese primer circulación del metro unos comerciantes. Pues ya Chabelo ya ves cómo sí. La segunda maldición. Así es, la segunda maldición. En ese momento se inaugura la línea 1 que iba de Zaragoza a Chapultepec, la línea rosa. Nada más hasta Chapultepec. Nada más hasta Chapultepec. Ya después se amplió, ahorita ya es Observatorio Pantitlán. Tacubaya. Así es. Observatorio. Observatorio Pantitlán. Es la línea rosa. Ya posteriormente se van a inaugurar pues las otras líneas. De hecho, el logotipo del metro, que si se acuerdan es una M con una como rayita, supone que alude a esas 3 primeras líneas, las que se construyeron en su origen, y un metro como en circulación. El que diseñó, no me acuerdo ahorita quién es. De los Juegos Olímpicos, ¿no? Ajá, es el mismo de los Juegos Olímpicos, se me fue ahorita el diseñador. Creó ese logotipo con esa finalidad. Y bueno, pues el metro desde entonces ya figura como un elemento cultural de la ciudad, ¿no? Chava Flores es nuestro cronista más emblemático de la Ciudad de México. Pues nos dejó el legado de la canción de Voy en el metro, donde cuenta un poquito el trayecto de la línea azul, de la línea 2, de Tacubaya a Tasqueña. En ese momento, ¿no? Que costaba $1. Y curiosas, pues ya relataba cosas como del tipo, por más que me la busca, no la hallo donde está, pues se refiere pues a la cartera, ¿no? Yo así lo interpreto, ¿no? Y también a la voz que te habla en el metro. Ajá. A la voz porque ves que dice cuando si en 17 segundos no podía ni se meta, ni se suba a la banqueta, que se pueda rostizar. Y todos esos se suponía eran anuncios que todavía algunas líneas del metro, por ejemplo el azul, ahora ya lo modernizó y te dice qué estación viene. Pero antes sí era el tururú.
Y era así de, por favor, permanezca, no Pero saque es- manos, digas. Entonces, también hace referencia a las carteras, porque carteristas en el metro Es siempre que han desde existido. entonces ya era un problema, ¿no? Y hace a la voz femenina, que siempre ha sido casi siempre Ujú. femenina. Como, esa era nuestra protosiri, ¿no? Pues sí, era una grabación, esas sí eran líneas Pero predeterminadas. esa parte que dices, no se suba a la banqueta que se puede rostizar. Y, Ni se baje la banqueta. Es que ni se baje sí, la sí. banqueta. Realmente sí es como el choque cultural de que efectivamente la gente nunca había visto algo parecido, ¿no? Claro. Porque nosotros ya sabemos hoy en día que esa barra de metal trae electricidad, ¿no? Y no Pero en ese 3 entonces- voltios, ¿no? O sea, Bueno, pero tu papá contó una anécdota de que un señor una vez le dijeron, no, es que se tiene que pasar del otro lado para Un transbordar. profesor. ¿Era un profesor, además? Ajá. ¿Y qué hizo? No, o sea, el profesor. Ah, el profesor me lo contó, no fue tu papá. Ajá, Ah, perdón. no. Sí, un profesor me contó que cuando era estudiante, por ahí de la década de los 70s, efectivamente llegó una persona, le preguntó que dónde agarraba el metro, no sé, para ir a la villa. Y él le dijo, es que se debe de pasar del otro lado. Entonces el señor, pues, se pasó del otro lado, se ¿Se bajó? brincó las líneas de electricidad, no las tocó por mera suerte. Por mera suerte. Ajá, y llegó y se trepó y ya, y esperó el metro, porque no le cabía en la cabeza que, pues, abajo le podía que es pasar algo. una especie de transbordo, pero de dirección, ¿no? En las líneas, pues Bueno, te cambias de dirección. de lado. Ujú. Y bueno, y es que de hecho uno como provinciano, también está el chiste, decíamos cuando llegábamos, sale la parada del metro, cabuleabas al que no Mucha sabía. gente, sí. Y le paraba porque Sí, pues, no sí, sabía sí. qué pedo, ¿no? Y que hay el mito de que incluso la línea que ahora te dicen que no traspases, La amarilla. la amarilla, también se dio mucho de esa distancia porque había mucha gente que le hacía la parada al metro y esa línea salvaguardaba Ujú. los brazos, ¿no? Pues es que En puede realidad- tener muchas funciones, porque en la realidad primera tiene es por que el ver- aire, ¿no? Por la tiene- succión. ajá. Y por los empujones ahora que... La segunda tiene que ver con la seguridad, Ujú. en tanto que puedes los caer. brazos. Puedes caer Sí. a las vías de forma voluntaria o involuntaria. Ujú. Entonces eso te da una pauta de 2 o 3 pasos para no caer. Sí, que los que no conozcan el metro de México o de las grandes urbes como Japón o Nueva Delhi, Ujú. ya la seguridad es lo de menos a las 7 de la mañana cuando uno intenta llegar al trabajo, ¿no? Ya. Sí, sí. O sea, Sí, esas todo. líneas se el violan. metro de totalmente. Malasia, el metro de China, ¿no? Es una locura. Peor que la de México, ¿eh? Sí, La sí. India, todo es peor. En Turquía, todo esto. Pero bueno, también rápidamente quería mencionar que, pues como ya dijimos, el metro ha sido como protagonista de muchos temas musicales, ¿no? Por ejemplo, Sí, hoy sí. en el metro, ya dijimos. Botellita de Jerez, está cayendo. Botellita de Jerez, hizo también uno que se llama, Busco Amor en el metro, no, ese es Heavy Metro se llama. Heavy Metro. Heavy Metro, ya saben que ellos jugaban con Ujú. esa idea. El Café Tacuba tiene una canción igual del metro. Tri. El Tri, Bueno, que bueno, Rodrigo me dio el de es- Rodrigo, ajá, el de Rodrigo. Rodrigo González, ¿no? Que es el que hizo Metro Valderas. Metro ¿no? Valderas. Que está su estatua ahí de cuerpo Sí, sí. completo, ¿no? Y cuando mataron a alguien en el Metro Valderas, así de, rayos. Hubo un atentado Sí, claro. que lo querían hacer pasar al principio como terrorismo, pero fue No, una sí, persona sí. desequilibrada. Es- Bueno, muy al estilo gringo norteamericano, Sí, ¿no? Que dicen precisamente no es un atentado terrorista porque siempre y cuando pertenezcan a cierta, vamos a Sí, decir, sí. cierto color de piel, Ajá. pero cuando no corresponde es un atentado. Claro. Aunque sean exactamente las mismas Sí, características. sí, exacto. Exacto. Este argumentaba que tenía pleitos un poco con el gobierno, ¿no? Ujú. Y bueno, ya se descubrió que era un Sí, un sí, una desequilibrado persona que mental. Bueno, haya tenido pleitos o no. Pero estaba era- desequilibrado. En el metro no Claro. es la solución. Y bueno, y que les decía también, hay otras canciones menos conocidas. Por ejemplo, hay una que se llama, creo que los Lagartos, algo se llama. Una canción de los 90, es un grupo de rock que también se llama Busco Amor en el Metro. Incluso la hija de Rodrigo, Amandititita, que Rodriga. para algunos Es Rodriga, de es hecho. nefasta, tiene una canción que se llama Metro Insurgentes. Y fíjense que no está tan mal. metrosexual? No, pero ese esa parte. Ese tiene que ver con ¿Y otra. cómo dice su canción? Allá en la estación del metro. No, Insurgente. curiosamente, fíjate que no está tan mala la canción. O sea, es como una cumbia y que habla de una muchacha que vende afuera del metro Insurgentes y está enamorada de un cuate trajeado.
pero ella vende pies y café y todo. Ok, Fíjate, ok. no está tan mal. Es una historia Es de una historia amor. interesante. Le va a convenir Marimaresca, al de ¿no? traje porque pues la gente que Exacto. vende en el metro vende muy Sí, bien. pero pues ahí hablan como de las diferencias sociales y todo, ¿no? Que le echa yumbín al Exacto. panque para que se Oye, fije en él. una pregunta antes, Dime, antes dime. de concluir. Resuélvanos el mito. En un inicio decían las autoridades, bueno, si va a ir el metro por debajo de la tierra, pues no le ponemos ventanas, porque no van a ver paisaje. Entonces que en un inicio el metro estaba completamente cerrado hasta que un psicólogo dijo, no mames, la gente se aterra. No pones, conozco aunque el vaya- dato, nunca lo había escuchado, pero hasta donde yo recuerdo, he visto fotos de los primeros vagones y ya se veían. Sí, que con según ventanas. estaba esta idea de que primero, como iba a ir debajo de la tierra, decían... pues, O sea, no en tiene el caso. diseño, en la idea Ajá, del diseño. No tenía caso que tuviera tal ventanas. vez, no lo sé, Y desconozco. después dijeron, no, ¿sabes qué? Sí, pones ventanas por... Aunque vayan viendo para negro, pero De hecho, que se vean, hace si no algunos se van a años volver locos. algunas empresas quisieron aprovechar el hecho de que en los túneles tú pudieras verlas. Ajá. Hicieron Todavía implementaron ahí. algunas hay pero las ya imágenes, no. ya casi. Y diseñaron ahí un muy interesante sistema de, pues, de ¿Animación? anuncios. Y animaban Como stop motion parecía. Pero incluso. como que duró un año y de ahí se apagó Sí, ese sí, tipo de Ha de ser publicidad. una situación de mantenimiento, ¿no? Quizás es difícil poder estar ahí. Claro. Y bueno, yo quería comentar ya para rápidamente el hecho de que uno de los elementos que llama la atención del metro de la Ciudad de México y que se empezó a implementar hace en realidad poco tiempo, en el 2005, lo de la división de vagones, que ha pues, sido polémica, que para algunas personas está muy bien, y sobre todo para las mujeres, obviamente, ¿no? Pero que este tipo de iniciativas se dan, por ejemplo, en México, se da en el metro de Tokio, se da en el metro de Sao Paulo, si no estoy mal, en Brasil, y en otros lugares, como Malasia, por ejemplo. Pero esta misma iniciativa fue propuesta en Londres, fue propuesta también en Santiago de Chile, fue propuesta en Buenos Aires, y ellos la rechazan, porque ellos argumentan y creen que es mejor buscar una alternativa distinta a separar a los... Sí, sí. Por el acoso sexual, que es Claro. lo que, la causa de eso. Ellos también tienen problemas de acoso, o sea, no dicen que no. ¿Y cómo lo resuelven? Según. Ellos dicen que te tiene que resolver Castración mediante química. vigilancia, mediante más cámaras de vigilancia, mediante más policías y mediante educación para las personas. Ellos propugnan por esos tres. Entonces, ¿qué nos dice? Nada más ya para finalizar, si quieren rápido, cada quien me dice su opinión porque me interesa. ¿Qué nos dice de cada ciudad, de Buenos Aires, de Londres, de México, de Japón, bueno, Tokio, que se acepte o no se acepte ese tipo de iniciativas? ¿Qué creen ustedes? Pues ahorita tú estás mencionando un conjunto de medidas integrales. Y pues aquí no tenemos muchas veces cómo integrar las cosas y se opta por la solución barata. Yo creo que es la versión La barata. más práctica, ¿no? No puedes poner cámaras, vigilancia, pues mejor con Ni educar. Ni educar. Un momento. Entonces con esa cosa naranja como ballena, pues ya los desvías y... o sea, Pero puede sería ser una solución óptima en todo caso. la integral. Porque, por ejemplo, de hecho, ahorita que mencionaste eso, en Japón empezaron a implementar este sistema que ahora se está implementando en México, en la ciudad, de antes de entrar permita salir, 2 filas para que salga la gente y las dos luego entren. Pero esto en México, pues sobre todo en Pantitlán, luego ni siquiera hay filas. A la hora pico en cualquier Exacto. estación. Pero aún en la hora pico en Japón se supone que ya lleva décadas implementándose ese sistema para que funcione. Pero bueno, tú ya diste tu opinión, no sé los demás, para ya pasar a lo demás. Sí, yo pienso que de los males el menos, ¿no? O sea, no hay en México, para si alguien nos ve desde el extranjero, pues no tiene Saludos mucho al que pasó extranjero. una desgracia en la línea más nueva del metro y no hay los recursos para la renovación del metro, ¿no? O sea, cada mes casi que se sabe de un incidente algo fuerte o grave en el metro. Si no hay esos recursos, no creo que por el momento y por el bien de la mayoría de las mujeres, porque todavía hay chicas guerreras valientes que se suben en la sección de hombres. Me ha tocado, ya son las menos, ya prácticamente los vagones de atrás del metro son para hombres. Pues yo creo que es la opción momentánea, ¿no? Hasta que no se le destine realmente un gran presupuesto al De hecho, metro. el argumento de los ministros en Londres dijeron que, así lo dijeron ellos, no es una opinión mía, dijeron que era una visión derrotista hacer eso, que si ellos Sí, decidieran totalmente. dividir hombres y mujeres en un vagón sería aceptar la derrota de que no pueden controlar Yo me el quedé acoso, ¿no? con las ganas
cuando yo era niño no había separación, obviamente, como se tiene desde 2005. Yo me quedé con las ganas de encontrar el amor de mi vida en las vías del metro, ¿no? Obviamente, pues ya voy a ver puro tornillo, pues ya no. Puede ser lo mejor, Que sí. ahí nos comentan si han ligado en el metro alguna vez. Sí. Y no en el vagón rosa, eso Sí, es otro güey. tipo de ligue. Sí. No, bueno, también se está puede, padre. Si bueno. quieren comentarlo, pues ahí está. Pero bueno. ¿Sabes si funciona en...? Mira, como todo hay quejas, o sea, hay gente y activistas, feministas también, que escriben textos, yo leí varios, donde dicen es que es necesario, porque aunque ustedes digan que se tiene que controlar de otra manera, lo cierto es que el acoso sigue aquí, sigue en Santiago, sigue en Buenos Aires, sigue en Londres. Entonces, ¿qué hacemos mientras, no? Exactamente, porque si el acoso existe, aunque esté dividido el metro, en realidad no es una solución. Ujú. O sea, no es una solución porque en países, digamos, que tienen una conciencia, no sé si decirle así, conciencia social más, por lo menos más presente, como Japón. Y países más avanzados tecnológicamente como Reino Unido. Japón. Si sigue existiendo el acoso, tengan o no una división en el metro, pues en realidad estamos hablando de algo que es más bien simbólico, ¿no? Y que no representa la realidad. En ese sentido, como una especie de abanderamiento de las causas, funciona, pero en la realidad no, porque estoy de acuerdo con que primero debería de ser la educación para evitar precisamente estas cuestiones. Si no sirve, en realidad es una pérdida de todo, ¿no? Incluso de los pocos recursos que se le Pero pueden yo creo que asignar. en México, por lo menos, esa medida sí baja mucho los números de acoso. No Debe ser, estoy seguro de ello, porque según tengo entendido, y si alguien sabe, por favor, déjenlo en los comentarios, en la caja de comentarios. Según yo, el acoso se da más precisamente en los transbordos y afuera de los vagones. Ok. Se llega a dar el caso que se meten hombres a los vagones de mujeres y eso hace que sea más fácil, digámoslo así. O como bien decías, que hay mujeres que se meten a los vagones de hombres o También vagones pasa. mixtos, digámoslo así. Sí, sí. No porque quieran estar ahí, sino porque no hay espacio En los de O van mujeres. con su pareja o van con otras personas personas. que son víctimas de ello. Yo he sido víctima de acoso por parte de hombres en el metro. Y Entonces, entonces, guapo, por eso estoy bien independientemente de lo que No, sea, o también sea, los feos, sí. existe para ambos sexos. Sé que es más Sí, grave que sea sí, para sí, claro. mujeres. Claro. Bueno, es grave todo. Es un bueno, delito, a final claro, de Sí, cuentas. sí, sí. Y en realidad no es una medida que funcione según yo. Entonces, muchas veces hay situaciones violentas en los vagones de mujeres que no tienen nada que ver con Claro, acoso, se genera otro sino con problema. otro tipo de estrés que realmente te hacen darte cuenta que no funciona. Entonces, para mí No es una medida real. Simbólica, sí. Miren, estamos haciendo esto para que haya presencia aquí y conciencia de que estamos intentando que no exista el acoso y demás cosas, pero en la realidad no, Sí, no es no funciona. 100% exitoso, para nada. Pero No, bueno, no, para nada. Pero bueno, algún día igual podremos discutir de nuevo sobre ese punto. Pero a ver, Coopérenos para que vayamos a Tokio y comparemos el sistema. Cooperen unos cuantos miles de dólares. Sí, nada, somos cinco pasajes. Sí. Baratito. bueno, de 70,000 cada quien. también rápido, lo que decía del metro de Bilbao. Por ejemplo, en el metro de Bilbao hay asientos, pero hay asientos movibles, de tal manera que si alguien va, si el metro va holgado, porque Bilbao es un país, bueno, pequeño, si hay espacio, tú puedes agarrar el asiento y te sientes. Pero si ves que se empieza a llenar, en automático quitan el asiento y se paran. O sea, ya están educados para eso. O sea, no, porque aquí estoy seguro que si hubiera asiento me vale y voy apretado, pero Sí, voy sí, sentado. sí. Sabemos que eso pasa. Más o menos en el último censo que se hizo en el metro, que se hace más o menos cada 5 años, se suben 5.5 millones de personas por día al Sí. metro, ¿no? Hay 1 millón de exceso, ¿no? Ajá. Diario de pasajeros. En cada metro van más o menos 1020 personas. O sea,
Sí, sí. Es un gentío de gente. Diría Chava Flores, en un hormiguero no cabe tanto animal. Es Hablando de la que ciudad. Tú mencionas un uso y aquí en la ciudad te enseñan que una cosa se usa de una manera y tú ya le encuentras 20 usos diferentes. Sí, sí. O sea, en horas picos, y sí me ha tocado ver gente que se sube en la cabina del otro extremo, Sí. en la que no va el chofer, Sí, sí, sí. como si fuera un vagón más. Y Hay hasta gente que rompen ya- las puertas. Hay gente que va en medio de 2 vagones. Sí, sí. O se meten por la ventana y le quedan de flecha a otro ahí. Sí, sí. Pero bueno, Sí, sí. señor Gonzo, ¿de qué ibas a...? Pues es un poquito eso, A esa ver. situación de la manera en que en México se solucionan muchas cosas y en particular, bueno, No se solucionan, ¿no? Las haces trabajar Esa ahí. es la metáfora del alambrito, de mientras. Ajá, por lo tanto, ahí. Y como funciona se vuelve costumbre, porque bueno, sí, supongo que el metro de cualquier lado es muy sui generis, pero el nuestro, como a lo mejor es el que veo más, me parece más sui generis. Pues es el metro del país más surrealista según palabras de... ¿Quién era? Dalí, ¿no? ¿Quién dijo eso? Bretón. Ah, Bretón, Sí, Bretón. es una situación muy muy extraña. Entonces sí, en el metro se han tomado medidas de todo tipo, desde cuestiones de Medidas. estampitas para simular botones, puertas donde no hay, estaciones de policía que no existen pero que les ponen de policía para que le dé un poquito de miedo Sí, sí. al criminal, hasta Al sustituir criminal. por completo el cerebro organizador de todas las líneas del metro. Y cuando decimos sustituir es por no arreglar el sistema, ¿no? No, por no cambiarlo por completo. Modernizar. Pues Ajá. toda la vida se ha hecho y seguramente hay historias bien horribles de cómo ha funcionado Bien el metro, horribles. pero Sí, sí. ahorita, a partir de las nuevas administraciones que ha tenido el metro, se ha caracterizado por ser víctima de pues una supuesta austeridad, pero que sobrepasó los requerimientos Que mínimos. el del primer metro. día les ponen en el pizarrón verde, ¿no? Austeridad igual improvisación. Sí, entonces, pues no se sabía a ciencia cierta qué pasó hasta que se empezaron a descomponer las cosas por falta de mantenimiento. Y entonces, en enero De 2021. de este año, sí, pues se quema la unidad central del metro, o sea, se le quema el cerebro. Literal. Sí, Hubo entonces- un guardia de seguridad muerto. Hubo si no mal un recuerdo. incendio, lo cual, fíjate que a mí siempre se me ha hecho muy curioso la onda de los incendios aquí en México. Porque en países donde las construcciones son de madera o que tienen como muchos acabados flamables, pues entiendes, o Inflamable. El inflamables. concepto flamable no existe. Sí, sí. Sí, sí. Inflamable. ¿Cómo inflamable significa flamable? Es que el verbo en latín es inflamare. Ajá. No existe flamare. ¿no? Pero bueno. Entonces, con construcciones inflamables, pues tiene sentido, ¿no? Que se incendien las cosas. Pero en la Ciudad de México, que todo es de piedra, pues se me hace Como un poco Homero con el extraño. cereal, ¿no? Sí. Sí. Pero sí hay incendios. O sea, en donde no tenía que haber un incendio, pues lo hubo. Y pues el metro se quedó paralizado, sin una central que pudiera organizarlo. Entonces, siguió funcionando. Y ahí tienes a los güeyes de Tasqueña Casi. jalando con Casi. cadenas y luego del otro lado. Casi como arreando ahí, ¿no? Sí, o sea, pareciera que no, pero bueno, ya. Seguía funcionando y la gente normalmente decimos, bueno, pues están trabajando. No nos interesa cómo están haciendo esto, pero está funcionando. Sin embargo, ocurre bueno, que se fractura el metro. Aquí, de hecho, cerca de donde estamos ahorita. Hizo lejos de donde estamos ahorita. Cállate. Sí, muy cerca de donde. Sí, en realidad. No, ¿sí o no? Sí. Que sí. No está muy lejos ni muy cerca. Pero todo lo contrario. Pues a raíz del colapso que tienen las ballenas que cargaban al metro. Pobres ballenas. Pues surrealista, ¿no? Sí, pues. Con su colita la cargamos. Sí, pues empezó a indagar más en la cuestión administrativa y descubrieron cómo habían solucionado el problema de no tener los monitores para monitorear las llegadas de los trenes de las líneas. Entonces resulta que
La instrucción pues fue tener a un modo de maqueta. Las centrales tenían su mini línea del metro y ahí iban por radio, más o menos daban su ubicación a tipo GPS y pues ya lo reflejaban en una maqueta. Ahora, no crean que les dieron un kit así de maqueta del metro. De tu trenecito, ¿no? Con claves. No, cada quien se hizo su quita como les dio a entender. Y pues encontraron lugares donde tenían hasta fichas de dominó así asignadas. No, el metro 1A, pues era la mula de 6, ¿no? El metro. Y así los pues simulaban y realizaban toda la logística de la llegada, salida, qué metro iba a entrar al taller, cuál salía. Pues cada operador de línea pues tenía su vista, se las compartían, no sé si por grupos de WhatsApp o algo, pero así sacaban el metro, ese metro que precisamente iba sobre cupo. Así lo organizaron en unos lados, les digo, eran fichas de dominó, en otros cajitas de cerillos, en otros cartoncitos, pero bueno, así estuvo funcionando. Y lo difícil que debe haber sido la comunicación, porque en México, como es subterráneo, algunas partes del metro, cuando vas de estación a estación, te quedas sin señal totalmente. Sí, ahí básicamente se tuvieron que recurrir, yo creo que a instrumentos que hoy en día ya no existen porque se dejaron de usar. Walkie-talkies, radios de onda corta. El Viper, ¿no? Sí. Sí, fíjate que ahí dando unos talleres de geografía de pronto, un día me preguntaban, bueno, ¿y cómo le hacían los navegantes para ubicarse, no? Si no tenían GPS, si estaba nublado, era de noche y no se veían ni las estrellas ni nada. Y yo así de, a ver, pásame tu transportador y ya les fabricaba un sextante. Sí. Odiseo le quedó corto al cabrón. Sí, mira. Es un astrolabio improvisado, sí. No, sextante. Yo tengo labio no es lo mismo. Sí, el astrolabio tiene otra. Sí, ya sé, pues amigo, tú ibas a decir que hiciste un astrolabio improvisado. No, entonces ya, ¿no? Le hice ahí un sextante rústico y les digo, mira, es que esto funciona así, y ya con el teorema de Pitágoras ya sabían dónde estaban. Ay, güey, ¿no? Ay, güey, el alumno, ay, güey, maestro, sí sabe. Pues no. Unidad tuta, repita todos. Ay, güey. Ay, güey. La cumbia de plata. Las clases del Abrahamcito. Entonces, pues no dudo que hasta haya, por ejemplo, en los túneles que hayan puesto un espejo y que le echen el lamparazo y ya del otro lado lo ven, ¿eh? Claro, ya estás especulando ahí también. Sí, puede ser, o sea. No, pero entonces, sí, el metro necesita una renovación ayer, ¿no? La necesita. Y es lo asombroso, cómo sigue funcionando. Con el alambrito. Y de manera deficiente, por todas las quejas que hay. Pero de todos modos es un monstruo que ha seguido caminando sin cerebro. Hoy en día sí tenemos un metro zombie, como nunca. Y ahorita ya se avecina una renovación del metro Pantitlán, que igual a lo mejor no conocen, yo conozco personas que no conocen todo el metro, y Pantitlán es un monstruo porque ahí convergen 4 o 5 líneas. Y el paradero de Pantitlán es otro es de monstruo, las cosas más horribles en hora pico. Y ya está a punto también de caerse, ya por la vejez, por falta de mantenimiento, porque no estaba planeado para tanta gente. Y ahora eso va a ser un problema porque la línea 1 que es de las más saturadas, va a tener problemas de saturación aún. Es que es un poco de esta falta de anticipación lógica. Claro. O sea, el metro era para comunicar los puntos dentro de la ciudad. Pero dado su bajo costo, dado pues los lugares a los que ha desembocado, es prácticamente el ingreso de todo lo que está alrededor de la ciudad para poder llegar al trabajo. Bueno, ya hay secciones del metro que ya están tal cual en el Estado de México. O anexos, ¿no? O sea, la línea A y B, ¿no? La línea están prácticamente entonces, en el caso de Pantitlán, que es de donde llegas, digamos, de Nesa, llegas a Pantitlán porque vienes a trabajar, vienes a estudiar o vienes a hacer algo. Pues ahí va a llegar todo Nesa, pues. Yo eso lo sufro actualmente y sí, es terrible. Una de las cosas que a se nos olvida es que el metro sigue en construcción. O sea, que actualmente el proyecto no está terminado. O sea, que hay varias líneas que se van a extender todavía más. Dentro de ellas, la dorada que pretenden que llegue hasta Chalco, ¿no? Bueno, primero que la hagan bien. Primero que recojan lo que se cayó. Sí, luego ya se van a planear. Eso
digo, ya sé que es un aspecto político y nosotros no generalmente nos metemos mucho por ahí, pero vaya que es un escándalo mucho más grande de lo que resultó, ¿no? Totalmente. Porque muchos países estaban escandalizados. ¿Cómo es posible que tu nueva más línea, nueva, que tiene nada más unos años, se cayera? O sea, literalmente se cayera. Eso No, es muy grave, ¿no? Muy Fue grave. una línea pero- que desde que la abrieron, luego la cerraron. Duró Como creo un que año. 5 meses abierta, la cerraron por fallas. Así. Sí, o sea, aquí sí se vio un asunto ahí muy mediático de... Es un escándalo muy grande y no se está hablando como se... No, pero aquí bueno. ciertas sí autoridades pasó. dijeron que era un incidente. Pero bueno. No, pero es que, o sea, pasa de que, a ver, te apunto en la lista, me vas a traer trenes para metro de esta medida. Y llegas que, mira, ya traje 1000 de estas. 100 amarillos. Así, dale. pero te dije que o sea, no encajaban en las vías los primeros trenes que llegaron. No era ni siquiera el tipo de metro que iba para ese Y tipo el de último vías. análisis que hizo la empresa noruega, especialista en trenes, dijo que sí es un daño estructural. Es un daño que viene desde cómo se hizo, falta de pernos, falta de todo. Sí, entonces, No fue por el temblor, no fue porque la gente iba brincando en el metro. y no pues fue- sí, no es reafirmando lo que menciona el compañero Cosateno. El compañero, El camarada, el camarada, tómenlo, Somos tómenlo, que camarada. del Partido Comunista de... El que me debe que se quede. Sí, el metro pues parece que nunca va a acabar de construirse. Lo que pasa es que no alcanza para hacer sus respectivos tramos y se han suspendido. De hecho, cuando se hizo la encuesta para esta línea, la última, compitió con otras 3 líneas. Que así como, pues ya había encuestas, no es un invento de ahorita, ya había encuestas en la zona sur de, bueno, ¿dónde vas a querer la línea? Y fue la que ganó, pero en realidad, o sea, los proyectos ahí Por siguen. popularidad. Sí, pues sí. Sí, o Porque sea, además hacia Xochimilco ya estaba el tren ligero que aminora un poco la necesidad de metro, ¿no? Deja eso, es que también, o sea, si lo planeas bien, si mandan una línea del metro al otro lado de la ciudad, hasta como que dices, ay, se va la gente para allá y me desahoga acá. Entonces a veces hay gente que lo acomoda así, de, ay, hay que mandarlo a donde no me afecta. Pues de la planeación, obviamente esto parece como hoy un sistema nervioso todo raro nuestro metro, porque pues se fue construyendo sobre la marcha. Digo, si uno va al auditorio es donde están las fotos de los metros, si no mal recuerdo, es en el metro auditorio, también está un poquito profundo, ahí frente al Auditorio Nacional, están las fotografías de los mapas de los metros de Moscú, de Tokio, de Corea, bueno, de Seúl. Y uno ve los de Japón y uno ve el de Tokio, el de Seúl, y son prácticamente circuitos, ¿no? Ajá, Están sí, perfectamente cuadradito. cuadriculados, perfectamente Sí, planificados, para ver que están al punto. Cosa pues que habla de una planeación que tuvo. Sí, aquí si tiempo. alguien no ha visto el metro, es un entramado ahí venoso ahí. Y aún así es el segundo metro más viejo de Latinoamérica, ¿no? Ujú. Bueno, sí nos antecede mucho, como decía Buenos Aires, que procede de 1913, y metro hasta el de México hasta el 69. Pero si tú pones a ver el de Brasil, el de Chile, el de Colombia, son del 90 para acá, Son más, al 2000 sí, incluso, sí, o sea, sí. son... Los proyectos de los metros son México muy- tenía antecedentes con los ferrocarriles. Claro, claro. Atravesaban todo el país. La Ciudad de México, por la zona de Santa María la Ribera y otros lugares, tenía tranvía, que eran pues pequeños intentos. Pero bueno, ¿no? comparado con el de Londres, le ganan por 100 años, más de 100 años. Creo que Sí. Londres se inauguró en el 63 del siglo XIX. Del siglo XIX. O sea, 1863. Sí, sí, sí. Una barbaridad, ¿no? De tiempo. Sí. Pero bueno. Sí. Y así pasan muchas Y cosas así. en el metro. ¿Qué más pasa en el metro, señor Jabo? ¿No yo? Sí, vas tú. Pues pasan muchas cosas trágicas, ¿no? Hay gente que decide terminar su existencia Ah, sí. ahí. Lo cual es egoísta porque altera... Debería de haber una el- estación y un el- carril para suicidas. Sí, es egoísta, pero también es egoísta de tu parte. Oh, Pensar, no voy a llegar yo porque se acaba de... son millones de personas las que... hay otras formas, digo. De O sea, hecho, como- fíjate que sí es una de las reflexiones Sí, que sí. he oído muchas veces así de que es que estoy hasta la madre, me dan ganas de aventarme al metro y lo primero que dice, no mames, piensa en toda la gente que vas a retrasar, Sí. el desmadre que vas a Pero armar". también tiene que ver con la rapidez y la economía precisamente. Porque si no toda la gente tiene acceso a armas de fuego, no toda la gente es lo suficientemente... Ni siquiera subirse a un edificio. ¿no? Sí, o valiente como para cortarse las venas o tomar ciertos No químicos. estamos dando ideas, ¿eh? Ah, pero, No, no no, quisiera- conste. pero no quisieran vivir porque ahí se mueren, ¿no? Cállate. Y bueno, hay un cortometraje muy popular, pero creo que es precisamente popular porque
adolece de lo mismo que el metro, es decir, de la falta de recursos para en este caso para el cine. Y no hay mucha producción nacional en la que se vea reflejado el metro. Son algunas escenitas, ¿no? Si tú vas, te remites al cine de Japón, de Reino Unido, de Corea, muchas de sus locaciones se dan en el metro porque... Incluso la popular juego del calamar. Claro, porque precisamente es muy barato, ¿no? Y ¿cómo estaremos aquí que ni siquiera para ir a grabar al metro hay? Y no porque no Te puedas roban las cámaras, güey. no porque te no dan puedas ir a permiso grabar también, ahí, ¿no? sino porque no te da permiso o no hay Está recursos prohibido, para, Está prohibido, sí. para ir a grabar ahí. Ujú. Entonces, una de las formas que se encontraron, creo que es la única, por favor, háganme saber si hay más cortometrajes que Creo se que den no, así, que seguramente los hay, pero los menos. Es con la animación, ni siquiera ir a grabar directamente ahí. Ujú. De hecho, sí querían Sí, sí, grabarlo. sí. Sí. Es de Carlos Carrera, el corto, que curiosamente fue el director de El crimen del padre Crimen Amaro. del Padre Amaro. Y también de una película noventera muy buena que yo la recomiendo, se llama La Mujer de Benjamín. Sí, sí. Pero bueno. Rarona, ¿no? Rarona, pero sí, está bueno, interesante. bueno. Es de 1993 y también es uno de los cortometrajes más premiados en el extranjero y demás. Con las Pero películas de Salto. precisamente porque no hay mucha producción. O Se por ve lo cutre, menos, ¿no? Sí, Como sí, sí. aquí que Es que se ve Sí. cutre, pero aprovecha Sí, sus sí, sí, recursos. aprovecha Se ve eso. interesante. Construyen una identidad, ¿no? Y la justifica. Sí. Y el tema precisamente del cortometraje es el suicidio El suicidio. y el acoso. Ujú. O sea, son dos Exactamente. cosas que han estado Presentes toda la vida del Sí, sí, metro, sí. ¿no? Que son las dos, yo creo que son las dos grandes problemáticas. Y eso y la falta de material. Sí, sí, bueno. O sea, ese lo simboliza perfectamente. El héroe. Sí, se llama El Héroe, por cierto, gracias. El cortometraje. Y habla de un tipo que ve a una chica que se va a aventar las vías del metro. Y no para pasar al otro lado va a como... caer, Ya- ¿no? No. Se quiere. Además, déjame agregar otra. Sí, sí. Un poco del racismo también, ¿no? Ah, también clasismo y demás. Se va a aventar, él se da cuenta y va a detenerla, lo consigue. Pero esta chica... Y es otro problema que está muy, muy en boga, pero demasiado. Hasta donde sí y hasta donde Y no. es- Hagan cosas malas que esta parezcan chica- no hagan buenas. Esas cosas buenas que parezcan malas me dicen que no las haga. Ok. Esa chica lo acusa falsamente Ajá. de acoso. Por salvarla de... Sí. Entonces la policía se lo lleva. Un uroboros ahí. El más era un cuate negro, bueno, Sí, de era de piel sí, morena, sí, piel claro. negra. Y lo que hace esta chica después de acusarlo falsamente es proceder a terminar con su existencia arrojándose a las vías del tren. Y como ya no va a haber quien demande, pues se queda en la Sí, cárcel sí, sí. toda la vida. Y es del Esperando juicio. es del 93 y son problemas que continúan. Uno Exactamente- parecería que del exactamente 93 al iguales. 2023 eso ya se acaba. Podrías pasarla ahorita, estrenarla ahorita y pasa. Sí, ¿no? es exactamente igual lo que está pasando. Y es que para colmo puede que sea hasta el mismo vagón, la misma estación Es que se te ve, la luego toman. se ven naranjitas los vagones y todo, ¿no? Y hablando de cosas del futuro, creo que una de las más citadas películas que se han filmado parcialmente en O la metro, más citada, tal vez. precisamente porque casi no hay. Hay otra que es de El Mil Usos, Claro. Ujú. que también tiene una parte ahí Amarte en duele el también tiene. metro. De hecho, el Mil Usos, ahora que lo mencionas, es trágico porque pierde su dinero ahí. Sí, Sí. sí. Le roban su dinero y cuando vuelve, pues, ¿qué Hay- haces ante el monstruo? Hay otra película que se llama El vuelo de la cigüeña, me parece. Donde hay una escena de sexo en un vagón del metro. Claro, ¿no? con Rojo, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Ajá, sí, me parece que es. ¿María Rojo? No, María no es Rojo. María Rojo, es otra ¿María Rojo? No la he actriz visto. que queda embarazada en un vagón del metro, ¿no? O sea, el novio le dice, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo? Y ella le dice, ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? éntrale, y ahí en el metro termina. Sí, sí. O sea, pero son... Bueno, pero Sí. hablando del cine nacional, las partes que se llegan a filmar en el metro son precisamente de problemas. Sí, sí, porque sociales, son ¿no? son muy Sí. fáciles de filmar porque Así son... es. Ujú. En cambio, a la que yo me refería era la de Total Recall, que en Total México se Recall. llamó El Vengador del Vengador Futuro. del Futuro. Por alguna razón. Las flipantes aventuras de Arnold Schwarzenegger. A todo gas. Que tiene una Del amor. parte en Chabacano, ¿no? En Chabacán. Eh, En el transporte. Que también es un transbordotote, ¿no? Cuando en su momento era
creo que ya hasta lo mencionamos aquí varias veces, que era... Vean nuestro especial de Marte. En la estructura remitía mucho al cyberpunk. Imaginado en las obras. En este caso, de hecho, está basado en un cuento de Philip K. Dick. Y quedaba perfecto, ¿no? Entonces estaba a la vanguardia, había... Pues, lo curioso del cyberpunk es que es cruel. Hace referencia a una sociedad que está acabada. Más distópica que utópica. Sí, ¿no? Y que viven al día literalmente, y que la vida ya no significa nada. Sí. Y el hecho de que hayan elegido... Chabacano. La vida no vale nada. Como símil de las estructuras frías del futuro en el que ya todo está perdido, pues también deja mucho pensado de así de cómo está. ¿Dónde encontraré una pared culera rodeada de acero inoxidable? Con escaleras. Con escaleras eléctricas. Sí. Y mucha gente está orgulloso de ello, de que sea reflejado eso, pero también es reflejado porque transmite esa desesperación, ese estar en un mismo espacio compactado, y es horrible. Que también es, como habíamos dicho en el programa de terror de fobias, la claustrofobia en el metro debes tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Con ese tipo de desórdenes. Es que sí he oído, va de la mano con lo que dice, he oído casos donde el metro se queda parado dentro del a mí me ha pasado, a mí me parece una experiencia interesante, fue media hora, pero la gente sí ya estaba muy tensa porque no tenía ni señal, y todos con su lucecita del celular así como... Sí, no, claro. Y luego que el promedio, medimos apenas un poco más de unos 60 y está rodeado, ese día te toca rodeado, que nada hace la salida de aire viendo para arriba. Y que no sabes si en cualquier momento no avisaron, porque ya pasó de hecho, no avisaron que se quedó atorado el metro y llega otro. Sí, ha pasado. Desde la misma línea, me parece, claro, la misma línea pasó. En Viaducto pasó en los 70s, por ejemplo. En la Azul también. Me parece que el año pasado, de hecho, se dio una situación parecida y la misma gente dijo, no, yo me salgo. Y empezó la peregrinación. Porque se quemó una llanta, me parece, y empezó a salir mucho humo. Dijeron, no. Imagínate bajo el suelo con las llantas de caucho, pues te intoxicas. Y sin embargo va a la contra también, porque yo escuché una anécdota. Escuché donde se quedaron parados dentro del túnel. Pasaron como 2 horas, pero la gente empezó ya a familiarizar, o sea, empezó a echar relajo, a platicar, ya, hasta la risa, o sea, todo pasa, ese es el barroco mexicano, ¿no? Surrealista totalmente, en una situación de tanta tensión, pues como la rompes. ¿Cómo te llamas? Se hizo un mini México, ¿no? Sí, exactamente. Los que migran. Digo, sí está la frialdad, sí está la desesperanza y el desasosiego y la zozobra, pero también el pinche jolgorio ahí metido, ¿no? Y no falta el que, por aquí, compañeros, ¿no? Y toman el rol de líder. Claro. Sí. Es porque no han visto muchas películas de terror en donde se bajan. Sí, vale. Está la criatura, ¿no? Sí, está la criatura ahí, ¿no? Sí. El metro tiene muchas historias, tanto reales como irreales de terror, ¿no? O sea, este corto, pues, te denota expectativas trágicas de la sociedad, que es un cortometraje, pero en la vida real también pasan muchas cosas. Casos de suicidio prácticamente diario ahí en el metro. Muertes, incidentes que pasó el de la línea 12 muy reciente, el de los años 70. ¿No es que hay uno donde no viven ni mueren? Es que, por ejemplo, hay el periódico El País tiene un artículo del 2019 que lo tituló El Triángulo de las Bermudas del Metro, como ya decías en ese especial de terror, porque de 2015 a 2019 han desaparecido 153 personas y nadie ha presentado queja. O sea, estoy hablando de casos que no se denunciaron porque hay otro porcentaje de desapariciones sí reportadas dentro de las instalaciones del metro. A pesar de que actualmente en el metro hay más de 3.400 cámaras operando, yo sé que son insuficientes, obviamente, para... Son dibujitos. O no sirven, ¿no? Hace rato veníamos en el Metrobús y sí hay una cámara vigilando y te la presentan ahí. Pero curiosamente, donde veníamos nosotros, no se veía donde veníamos nosotros. Se veía solo un segmento adelante, ¿no? Claro. Entonces es un punto ciego muy importante, claro. Imagínate en el metro...
creo que son 256 kilómetros de líneas que se van cruzando. Sí, Es un monstruo entre túneles, transbordos. ¿Cuántas estaciones son? No, más de 90, de eso Sí, es un son- hecho. sí, Ciento y tantas, me parece. 115, 116. Pues que promedian como 20 estaciones por línea, Es que digamos, hay unas las muy normales, cortitas. ¿no? Sí, la de Santa Anita, Martín Carreras, la Son de 9, Verde Agua me son parece. 9, son muy, Ujú, muy son pocos. cortitas. Mm. Bueno, la rosa es un monstruo, la azul es un monstruo, y la verde de Universidad de Indios Verdes. La también, verde ¿no? con gris. La verde con gris. La 12 también es larga. De hecho, el transbordo me parece de la última que va por abajo, que es Atlalilco, Ajá. que sale a la superficie. Es el trayecto más largo de todas las líneas Ujú. del metro. Si ustedes no son de la ciudad, comenten ahí y vamos a grabar un día ese transbordo. Si nos dejan, La escondido. O cuéntenos sus experiencias en el metro, los Aunque que no no viven saben en la ciudad o los que viven ahora en la ciudad pero llegaron después, ¿cómo lo Monterrey vivieron? tiene Monterrey metro tiene y y Guadalajara Guadalajara tiene también tiene un sistema ahí como de Es tren más, ligero. se los pongo así, si a los de Tlaxcala les asombran las escaleras eléctricas. No vayan a Barranca del Muerto. Barranca del Muerto va a ser su Disneylandia. Curiosamente, aunque está muy profundo toda esta línea de la de Barranca del Muerto, La Naranjada. en realidad el metro más profundo es el de San Petersburgo en Rusia. En Rusia, sí. Ese está Ese está súper- muy- Pero por estrategia. Claro. Claro, sí. Hola, señor. Hola. Te retamos, Putin, a que vengas a este programa. Te va a partir la madre. Ese güey sí está cabrón. No, se pelea con nosotros, uno. Yo creo que de un golpe te destroza la tráquea, ¿no? Agarra mi tráquea así. No, Así que puedo decir el pinche Putin sin Te problema. saca el corazón y te lo muestra antes de morirme. O Se lo sea, come. agarras al Abraham Lincoln que está montado en el oso y con metralletas y le cambias la cabeza. Es el Abraham Lincoln de esta. es el Putin. Pero de ahí. Saludos, señor Putin. Patrocíname. Saludos. Como diría cierto presidente, saludos respetuosos. Aceptamos vales de la Unión Soviética. Entonces, 153, solo de en 2018 a 2019, que es el artículo, hubo 15 sin reportar. O sea, gente que ha desaparecido como por arte de magia. Ahora, hay una, pues sí, sobreviviente a este hecho que narró, no vamos a decir nombres para evitar problemas. Porque no nos lo sabemos. No, sí, en el artículo sí viene, pero Sí, claro. no diremos nombres, que narra que ella iba de regreso con su hija, pero otra vez en Chabacano. Chabacano algo tiene Chabacano. Ujú. Narra que venía con su hija, que la llevaba a una rehabilitación física y la rodean 5 hombres y una mujer. Una formación de asaltantes o de malosos curiosos, ¿no? Casi siempre cuando es en bandita, bueno, pues van. Que la rodearon y que uno de ellos empezó a decir que por esa le iban a dar 20,000. No sabemos de qué moneda se refería. Y que ella lo que hizo fue la que te enseñan cuando aprendes defensa, que es Así abrazarte como- a la rodilla de uno Sí. y empezar a gritar como desesperado. Y que bueno, se pudo zafar de este secuestro, porque eso era. Y que cuando le dije, bueno, ¿y por qué no presentaste una denuncia? ¿No? Y dice, pues es que ¿Ante quién? ¿A quién? primero, ¿ante quién? Segunda, dice, pues es que una vez nos robaron y dimos nuestros datos y la familia del delincuente nos fue a ver para que quitáramos la denuncia, ¿no? O sea, ese es un problema social muy grande Claro. en México, donde no puedes casi que hacer denuncias anónimas porque no La tienen palabra validez. del día de hoy es impunidad. Pues sí. Pues Y este caso te habla de que estas 153 pudieron desaparecer de la misma manera. Nadie sabe porque de plano no hay... Son personas que han desaparecido por obra de otros humanos o por otras situaciones. Y la autoridad misma reconoce que, bueno, 3,416 cámaras no son suficientes, obviamente. Y como dice el señor Gonzo, pues si funcionan la mitad, ¿no? Y la otra mitad pasa no por... sin que la gente del metro se dé cuenta. Porque sí pasó, también pasó Sí, en el también. metro. Este año. Este año también, o el pasado, no me acuerdo si. Este año. Sí, este año fue como cuando fue el boom de todo lo que... Bueno, a lo mejor pasa a diario, pero lo grabaron. Sí, ese magnífico. Y entonces, como les decía, casi 6 millones de personas diarias que ella le decían, cuando lo publicó en redes sociales, le decían, oye, pues en el metro, nunca estás solo en el metro, ¿no? O sea, siempre hay un montón de gente. Pero no te das cuenta, al señor Havoc le pasó algo así que casi me lo asaltan ahí en el metro, ¿no? Varias veces. Bueno, No, casi, no igual. solo una. Entonces, casos así generan esta tensión y de ahí surgen, pues, las famosas leyendas de que en el metro espantan, ¿no? Ya acabamos con los especiales de terror, pero nunca en El las ente conferencias. siempre va a estar Sí, con el claro. terror. Sí, sí, claro. Y hay 3 casos que, de 3 de los
cientos de historias que se conocen en el metro que me parecieron interesantes por el nivel de terror que podrían llegar a manejar. El primero es el famoso niño de Pantitlán, que... Algo que no oigo, porque me da miedo. El primero porque, a pesar de, bueno, que un niño fantasma siempre da miedo, este niño es... Siempre hay unos muy bonitos. Sí, solo lo han visto en Pantitlán los que se quedan en el turno nocturno. Limpieza, mantenimiento, vigilancia. Principalmente que cuentan que ven a un niño curioso porque todos lo describen de la misma manera, con una camisita blanca, un short y descalzo. Okay. Y que lo ven y que escuchan las risas y todo. Los testimonios más macabrones son aquellos que dicen que lo ven, que va sobre el andén, lo siguen y el chavito se cruza sin bajarse las vías del metro, o sea, atraviesa así, ¿no? Él flota, digamos. Flota hasta el otro extremo y se pierde, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando el vigilante se escurra y todo. Está curioso porque fíjate que al lado de Pantitlán hay un balneario. Pues a lo mejor por eso va descalzo, ¿no? Y en short. Y en short y en playerita. Ese es el primero. El segundo, que a mí fue el que me causó más inquietud, es el de la señora. Ahora sí que la señora que te mira. Porque esas dicen que principalmente es en la línea 1, otra vez, Pantitlán Observatorio. Okay. Y que es una señora en la que tú te subes a altas horas de la noche. Una señora que tú te subes en la señora. ¡Ay, la señora! A ese tipo de señoras no podemos hablar, Tiene dificultades. Pues te subes al vagón del metro ya a altas horas de la noche, cuando ya va vacío. Y que ves a una señora que te sonríe. Está sentada la señora en algún asiento. No es una señora reta. No, es una señora reta. Esas son más metiches. Okay. Y te sonríe, pues dices, bueno, no es ni una señora exuberante, no es la Llorona, no es alguien, una señora normal. No es Dimitrescu. No es Dimitrescu, la de Resident Evil. Se te queda viendo. Lo escabroso empieza en que no cambia la sonrisa. O sea, te voltea a ver, sonríe y se te queda sonriendo. Entonces llega un momento en el que tú te sientes así como incómodo. Volteas la vista y te sigue viendo. Hasta que volteas la vista y dices, ya no la voy a ver, y volteas y ya no hay nada, ¿no? Antes de llegar literalmente a la siguiente estación. Y pues, eso sí, a mí la mirada me puede mucho. Yo por eso nunca los veo a los ojos, porque me enamoro o me espanto. O te roban el alma. O me roban el alma. Entonces, esa es en la línea 1, aunque hay testimonios que la han visto en varias líneas, ¿no? También el fantasma El tiene de la derecho cámara te puede... Al libre tránsito. al libre Pues tránsito. con un boleto pueden andar por todos lados. Toda la ciudad. Y el tercero es la niña de la estación terminal aérea. Que no sé, terminal aérea como tal, muchos lo conocen a hangares o a puerto aéreo, aunque sí hay una terminal aérea que de la línea amarilla. Sí. Yo creo que es la que sigue después de hangares, me parece. Y esta niña, todos aseguran que anda con vestidito, limpia, no se ve chilacapastrosa ni nada. Y hay dos versiones de esta historia. La primera es que te avienta una pelota de plástico de las No que sale venden la cámara, no en te el preocupes. tianguis. Y cuando te avienta la pelota, tú la recoges y cuando es una pinche cabeza humana. Entonces, esa sí está escabrosa, ¿no? De película. La otra versión es que te pide que le ayudes a abrocharse las agujetas de sus zapatos y cuando te hincas a un carro ya no tiene pies la cosa. Entonces, pues ya no pago nada. Chamaca, ¿qué me molesta? Obviamente, pues cuando volteas hacia arriba ya desapareció súbitamente, ¿no? Entonces, este espectro, yo los reto a que vayan a esa estación. En el terminal aéreo. Terminal aérea, así se le conoce con la niña de terminal. Hay varias aérea. leyendas. Yo Hay la muchas, primera ¿no? vez Hay que fui a muchas. terminal aérea ese metro, estaba chavito y se fue la chava que me gustaba, digo, España. Ay, mira. No podemos, por favor. Ándele, culero, ándele. Ahí conocí el aeropuerto. Ok, muy bien. Yo me imaginaba que era así de, ay, no te vayas, ¿no? Pero pues no, o sea, hay una... ¿Pensaste que con una carrera en el aeropuerto todo se arreglaría? Sí, sí, pero sí. te diste cuenta que las películas te han mentido. Que no te dejan pasar, que la terminal. Que de hecho ya se ve ido desde una hora. Sí, claro. Exacto. Te bajas en aeropuerto y tienes que caminar como 1 kilómetro al metro. Ya había documentado. Sí, claro, ya no tienes aprendí acceso a muchos ella. conceptos. Maldito cine. Malditos traumas de la niña. No, pues así. También, por ejemplo, recuerdo la leyenda del vampiro de la Barranca de Muertos, ¿no? Ujú. Que también se dice que es tal cual, un chupasangre, ¿no? Que Sí. acecha durante las noches y que también se le han atribuido la desaparición de hartos indigentes por ahí, por la zona. Ujú. Que incluso si es tal cual un vampiro con colmillos, Sí, ojos casi amarillos, que- casi basilisco, ¿no? Sí, una criatura
más tirándole a la película clásica de Nosferatu que al Drácula de Bram Stoker. Dice que sí, que, o sea, que hay gente que ha narrado que lo ha visto tal cual atacando a personas o que está a punto de atacarlos, ¿no? Ahora en los últimos vagones de la línea rosa hay harto chupasangre. Sí. Es todo un otro fenómeno, ¿no? Que está bastante documentado también y es un secreto a voces. Imagínense, se llaman arrimones consensuados, el vagón rosa, La cajita feliz. Bueno, no, arrimones consensuados casi es una secta. Bueno, eso... Ese spoiler Pero para... Spoiler alert. Eso ya es discutible, pero sí, o sea, hay grupos de Facebook y todo, ¿no? Para ponerse de acuerdo. Son pulseritas azules, no negras, ¿eh? Como sí, esta. La traigo. Como las que traigo. Ah, no. Y se supone que son dos pulseras distintas para que si tú quieres que te den arrimón o si tú quieres dar arrimón, ¿no? ¿No puedes tener las dos? ¿No se pueden ambas? Yo creo que sí, ¿no? Y ambos. ahí nada más mandas a la izquierda los que sí pueden, los que no pueden, y a la derecha los que sí pueden. Pues es una especie de Tinder más sensibilidad, más sensibilidad. En 4D. En 4D, sí. Ay. Yo digo, está bien, ¿no? Cada quien decide. Si son adultos y es consensuado, Claro. adelante. Bueno, pero hay muchos problemas. Sí, claro. Sobre todo Claro, si porque además es un espacio público, donde ¿no? compartes secreciones, Así es. enfermedades. Aunque bueno, hay quienes creo. dicen que sí efectivamente pasan cosas sexuales, pero no a tal grado, porque también es un poco difícil llegar a eso, ¿no? Hay estudios que dicen que cuando uno se agarra de un tubo del metro, está agarrando órganos reproductores por igual de mujeres y de hombres 10 al mismo tiempo, por la falta de higiene que existe en el metro, las personas que no cuidan su higiene y que pues a lo mejor pasan al baño y... ¿Cuántas manos al día no agarran un tubo del metro? ¿No? ¿Y quién sabe dónde hay, y un pene? ¿Y quién sabe dónde hayan estado esas manos antes de agarrar o dónde? ¿Dónde estarán? Pero bueno, pues ya vamos a ir. Pues ya vámonos entonces al momento estelar del señor Refris, que hoy Sí, no es lo cierto. pintamos de naranjita porque pues, si lo pintamos luego no podemos ya no escuchar. nos acepta el señor productor. Sí. ¿Tú primero, señor Gonzalo? ¿Yo primero? Pues eres nada más el único que tiene ¿En el recomendación. Refris? Ah, material. ok. Bueno, pues en 2004 hubo esta iniciativa por parte del Metro de la Ciudad de México. Empezó un programa en la línea 3, o sea, en la famosa verde, de poner a disposición del público libros que la gente podía tomar, leer en su trayecto y al final devolver en la otra estación. Ay, autoridades. Ay, Y ingenuos. Curiosamente está padre. La idea era porque- buena, la sí, idea era buena. No, y aparte eligieron la línea 3 del metro, que Es la es la de la universitaria. universidad en teoría. La porque más Por y Sí. UNAM, ¿no? tiene una terminal en Ciudad Universitaria, entonces entre comillas Transborda como con que- la raza que viene la amarilla de Politécnico. Ajá, Ujú. y bueno, tenían este programa, lo copiaron me parece que de un modelo Eso sí no me la chileno. sabía. Y bueno, son pequeñas compilaciones de lecturas cortas precisamente para leer de boleto. Esto tiene que ver porque antes la Ciudad de México ocupaban boletos para abordar el... Todavía hay algún Todavía. despistado. Me Estos, siento, sí. bueno, quién sabe, a lo Un mejor cuando, despistadillo ahí. cuando transmitan el programa ya no van a existir, Ah, eso mejor lo Puede voy a ser, decir. puede ser. Entonces, pues era eso, ¿no? Siempre se asoció la idea del boleto con el metro, era muy característico. Ujú. Ya los últimos hasta fueron coleccionables, ¿no? Y aquí Sí. en México la expresión de boleto es hacerlo muy Hacerlo rápido. rápido. ¿no? Del- Y este particular, bueno, se puede obtener ahora en Tianguis, es donde lo Sí, puedes Pues el sí, problema ya. que Tal muchos vez en han- internet los vendan, ¿no? Sí, Seguramente. sí, Sí, seguramente. Y en mucho tianguis de usado, seguramente. Este en particular me gusta porque trae una crónica de Monsiváis, del terremoto del 85. Trae un cuento de José Antonio Parra, que me gusta mucho, un cuentista mexicano que me gusta mucho. Un texto de Vicente Leñero, si no mal recuerdo también. Está muy padre, muy bueno. Varios eran compendios de cuentos. La de intención era que obras de pudieras teatro, leer. poemas, pequeños ensayos. Yo no es que tenga de poesía muy bueno. Había hartos de poesía. De Efraín Huerta creo que Efraín publicaba, Huerta, ¿no? muy Sí, doble. muy bueno. Ujú. Sí, entonces como textos introductorios para un Y son chamaco buenas de ediciones. secundaria. Son buenas ediciones. O sea, no Están están de buena sencillas, calidad, están mira. sencillas. Pero ya o sea, tiene 17 años y mira, está Porque los bueno. editaba Era o Diana, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero bueno. En asociación con... ¿Qué más tenemos entonces de cosas no tangibles? cosas no tangibles. Bueno, yo no les voy a decir mucho de mi recomendación. Esa fue una película que yo me topé en estos canales de cuando eran todavía Cinema Golden Choice, del 2005, ya tiene sus buenos años, que se llama Creep, que es una película un poco medio independentona, no es muy... De hecho, los actores tampoco son
tan, Sí, sí. tan Es con Franca Potente. Potente. El nombre está chido, parece marca como de llantas, ¿no? Pero es una actriz. La película se desarrolla en el metro de Londres, precisamente donde Así son es. túneles más túneles. Ujú. Y pues es un tipo de slasher, yo diría. Con algunos screamers por ahí. Está bien hecha. De hecho, Rotten Tomatoes la califica 2-3 bien. Como 4 y algo. ¿no? Ujú. Ya es algo en Rotten Tomatoes. Entonces, pues si tienen esta sensación de sentirse claustrofóbicos en el metro, vean, para se que llama hagan. Creep. Y la verdad no sé si está en alguna plataforma, me parece que no, porque es una película inglesa y no tuvo tanta fama. Entonces seguramente está en Pero Umbra de Canal Móvil. Tal o vez TV. si algo la googlea en Ya en solo veo la YouTube, manera. tal vez ahí, pero vean esa, porque sí tiene mucho esto de, Por aquí aparecerá, ¿no? de ocupar la claustrofobia que existe en los túneles del metro. Y vaya que, por ejemplo, en México los túneles, no el túnel como tal, sino el andén es bastante amplio la mayoría de las veces. Ujú. En Londres sí son espacios más reducidos, por lo que tengo noción. Que mi hermana se ha ido y dice, pues no son tan amplios los andenes, Sí, sí. son más acceso directo porque igual no hay Son tanta para gente. lo que son, ¿no? Sí, Sí, y ha sido destruido en películas como James Bond. en muchas. En GoldenEye hay GoldenEye. una escena muy El- buena donde El hombre lobo americano en Londres. también También. destruye un 5 segmento. narcos atacan Londres también. O en vean Sherlock, Creep. incluso. También es una buena película de terror en el metro, Así es. señor. Yo. O No, adelante. sí. También una película, creo que sí es horror, llamada así J-Horror de Japón, Ujú. o que abre con una escena icónica del cine que nos gusta mucho, en donde Exageradísima, se ¿no? ve una serie de personajes escolares, femeninos, colegialas, tomadas de la mano y que Colegialas. proceden a hacer lo que hacen en el corto del que ya hablamos hace rato. O sea, aventarse, pero en este caso se avientan en conjunto. Sí, es Y la película se llama El Club del Suicidio. casi Desde como nado 2000. sincronizado. No, No algo es así. acá como en Chabacano que brincan de un andén al otro. No. Y bueno, protección. no es toda la película, pero esa parte La escena es buena. Es impactante y que sucede precisamente en el metro de Japón. Por vernos más cosmopolitas aún ya en Londres, Japón, yo creo que el señor, no iba a decir su nombre real, pero no. Que voy a- nada más el señor Qué productor bueno que ahí no dijiste pone, Omar. ya nos exhibiste. Luego andan preguntando y mandándole Tal vez saludos va a a hablar de Omar Omar. y el señor Cosateno. Ay, quién sabe quién sea Omar. Exactamente. Sí, sí. Y también Mimic de, Mimic, de Guillermo de del Guillermo Toro, del Toro. que también tiene que ver con una criatura. Ujú. Que me recuerda, hace rato le iba a mencionar cuando dijiste lo del vampiro de Barranca. Sí, de Barranca. que a lo mejor no se trata de un vampiro, sino de Una ser cucarachota. de una cucharota evolucionada que imita a los seres humanos y se los come. Ay, Esas dos películas. Hay clásicas de asalto al tren del dinero, rescate en el metro 1, 2, 3. Sí, O sea, claro. en el metro abundan las Asalto al tren del Incluso- dinero es una película que realmente es inclusiva de una manera Que muy... es con los mismos actores de los blancos, no saben saltar. Incluso máxima velocidad termina en el metro, ¿no? Termina. El tren que tenía que ir rápido. Es que, como dije hace rato, el hecho de ser una locación muy barata, rápida, hace que muchas superproducciones lo tomen como parte ya hasta base, ¿no? Esta parte pasa en el metro porque pues, es el metro, ¿no? Y es cotidiano, siempre hay Hombres cosas que de suceden negro. ahí. Hombres de Como negro. Como dije hace rato, en muchas partes de películas de James Bond pasan en el metro. En el metro. Y no aquí, porque en primera pues ya dijimos que no hay permisos y pues tampoco hay presupuesto, ¿no? Pero Sí. bueno, vean estas películas que curiosamente la del Club de Suicidio no es de un presupuesto muy grande. Sí, la sangre se ve un poco Ajá. como Fanta, un poco. Y Mimic tampoco, curiosamente es de las No, que menos tienen Claro, presupuesto de guion. todavía no tenía mucho Sí, no. renombre. Pero aún así son... Muchos dicen que Mimic no tanto. A mí me gusta, pero porque somos amantes de las criaturas así de enanos. Sí, sí. Son muy buenas. Esas dos son mis recomendaciones del día de señor Gonz. Y cómo olvidar la mejor película de Spider-Man, también tiene su mejor escena. en el Claro, metro. claro. Es verdad. Spider-Man 2. Es verdad. Muy bien, pues yo les recomiendo rápidamente, para ya no tardarnos tanto, esta vez una pieza musical, que es una pieza musical instrumental, es una pieza musical de cuarteto de cuerdas del compositor Javier Álvarez, que se llama Metro Chabacano, precisamente, ¿no? Javier Álvarez.
Javier Álvarez es un músico mexicano que además funge como compositor, también es, me parece, clarinetista, pero que compuso esta pieza que está en honor no tanto al metro como tal, sino a una instalación artística que se hizo en el Metro Chabacano, que también El Chabacano se llama estuvo Metro muy Chabacano. presente. Sí, claro, Metro Chabacano es muy emblemático, ¿no? Y es un cuarteto de cuerdas que dura más 6 minutos. Yo creo que a todos los que no les gusta a lo mejor mucho la música llamada culta, mal llamada culta tal vez, académica si quieren, podría interesarles porque no es demasiado extraño, es una música que todavía se puede digerir. Es un cuarteto de cuerdas que también interpreta un famoso cuarteto mexicano que se llama el Cuarteto Latinoamericano, que es quizás el cuarteto mexicano más famoso de cuerdas, ¿no? Por si se quieren acercar a esa música, Cuarteto de cuatro. es interesante. Cuarteto de cuatro. Pues muchas gracias. Nada más. Pues una vez, el señor Ente, Suscríbanse, denle like, compartan, perros. Por favor. el señor Si Cosateno, no se les aparece la Gracias, niña. nos vemos la próxima. Es sobre sectas. el señor Javo. Nada, Cuídense ya mucho. no quiero nada. Suscriban. Sí, hay podcast. De veras. Sí, no. Está disponible en Spotify y está en Evox. Lo pueden buscar así como les conferencia. Y aquí en la descripción, a ver si lo podemos Sí, sí, poner, sí. ¿no? Y ya vamos a estar subiendo, lo teníamos un poco abandonado, pero ya vamos a estar subiendo el material que hemos estado produciendo. Así es. Bueno, Para- que el señor productor ha estado Para cuando produciendo. salgan a trotar. Cuando Así es, vayan a dar ahí corriendo o haciendo Sí, el sí, quehacer, oigan su Cuando, voz. no, cuando no alcancen el metro y pues tengan que correrle una estación. Exacto. Sí. Ahora sí que córranse con les Sí, conferencia. es igual, es el mismo nombre de aquí del canal de YouTube, está en Spotify. Y se lo vamos a compartir también. En cabina nos acompaña el señor el productor. Bye, nos vemos. Se tragó un sapo. Fuimos Les Conferencias, una producción de Bagel Studio. Hasta la próxima. Adiós. A mí Chabacano me parece que es un testículo. ¿Por qué no pusieron el otro testículo? me voy a, parece ¿Por qué nada. no? Bueno, según los Unas- emojis es un traserito. Ah, sí. Sí. El Chabacano es un Me testículo. paro porque ya se me aplana. ¿El chabacano? ¿El Chabacano? ¿Se te aplastó el Chabacano? Ya, se acabó. Ya. Ah, pues. Eh, Eh. ¿Ya te dolieron las nalguitas? Sí. ¿Le habías puesto el cojín, güey? Ah, Sí, no, sí, es porque Jay hay que Horror. quitárselo a la silla.